A Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Estamos aquí en un nuevo día, un nuevo domingo, donde el Señor nos ha permitido para venir a adorar, venir a alabar su nombre, a darle gracias por este nuevo día y también para recibir de la palabra. Hemos hoy celebrado el hemos celebrado hoy la Santa Cena y estamos ahora preparados entonces para recibir también de ese pan de vida que es su palabra. Él dice que la palabra es ese alimento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. Dice también el Señor, el Padre dijo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Esa es la que nos va a fortalecer. Bueno, mis hermanos, sin mucho más, les, les comento que este tema que traigo es un tema que estamos viendo nosotros, cada uno de ustedes, nosotros lo podemos experimentar de lo que está sucediendo a nivel mundial. Como las personas hoy día vemos muchas personas donde la intolerancia está allí reinando sobre cada uno de ellos. Vemos personas que hacen en las redes, hacen cualquier cosa, lo que sea, con tal de ganar dinero o con tal de llegar a ser famosos, llegar a ser conocidos. Y nos lleva a actuar de una manera tan elemental que miramos y decimos, wow, ¿cómo se le ocurre a la gente esto? ¿Cómo llega hasta allá esta persona? A veces miramos cosas que decimos, pero ¿cómo se le ocurrió a esta persona hacer tal cosa? ¿O cómo dijo eso que dijo? O sea, ¿cómo habló? O sea, no pensó. Y estamos mirando toda esta parte que aún en el círculo donde nosotros estamos viviendo, aún en nuestras casas, aún en las iglesias, se está viendo. Y es ver inmadurez en las personas. Y vemos cómo a través de esa inmadurez se han levantado muchos conflictos. Ha habido pleitos, contiendas, porque la persona no está centrada, la persona no ha llegado a ese grado de madurez para poder asimilar bien las situaciones adversas que se le presentan. Entonces, yo quiero que antes ver lo que significa la madurez. El tema de hoy se llama madurez espiritual. Pero antes quiero que veamos nosotros lo que significa esa madurez y lo vamos a ver en las personas, en las plantas también, para después entrar a lo que debe ser un cristiano maduro o una persona madura o un creyente maduro. Creyente todo aquel que está creyendo a la palabra de Dios, está creyendo en el Padre, está creyendo en el Hijo y está creyendo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es madurez? O sea, la madurez se entiende como el momento en que un organismo ha alcanzado la plenitud de su desarrollo. En muchos organismos, la madurez implica que ha llegado el momento de la reproducción, puesto que están dadas las condiciones biológicas para que esto ocurra. Nosotros miramos también en lo que son los frutos. Cuando arrancamos ya un fruto de una planta que por sí llegó a su madurez y ya comenzó a dar frutos, y arrancamos un fruto, nosotros podemos hacer dos cosas. Hay frutos que se pueden comer verdes y maduros. Hay otros frutos que no se pueden comer verdes, pero que aún tú puedes obtenerlo verde y
dejar que él siga en ese proceso de maduración para poder comértelo. Entonces, en las frutas, la madurez es el momento en que ya han logrado completar toda su fase de desarrollo, por lo que están listas para ser cosechadas. Ahí, como dije ahorita, hay parte donde debemos esperar que estén maduras. Nosotros podemos palpar, podemos verla y podemos degustar y decir si estaba bien. Porque a veces nos ha pasado en esta época que, bueno, que ya no hay épocas para el aguacate. Y a veces miramos y creemos que ese aguacate está bien. No sé a cuánto le habrá pasado. Y lo abrimos y cuando lo probamos, wow, todavía está verde, porque está durito y está amargo. Entonces, al palparlo, no lo podemos sentir, pero cuando probamos, decimos, está verde, no es bueno al gusto. Miramos en el caso de los seres humanos, que es allí donde vamos a estar más aterrizados, nosotros viendo en el ser humano. ¿Sabe? En nosotros se distinguen tres tipos de madurez. Está la madurez biológica, que corresponde a esa etapa donde ya entró el individuo en la pubertad. Está la madurez emocional y la madurez entendida como la etapa entre la juventud y la tercera edad. Es esa la otra madurez. Miramos entonces en la madurez biológica. Se entiende por esta madurez biológica a la fase en la que se alcanza el máximo punto de desarrollo físico y sexual. Es aquí donde vemos nosotros, cuando vemos al niño, a la niña, que del pronto comienza a tener unos cambios físicos, aún en su voz. Empieza a cambiar su voz. Y vemos y decimos, wow, ya comenzó su cambio. Y cuando ya comienza el caso de la niña, le llega su periodo de menstruación, y dice, ya es un organismo que ya ha madurado. En el varón también son esas las edades ahí en esa pubertad, es que llega entre los 12. Bueno, hay mujeres que se han, por decir algo, desarrollado o madurado antes de tiempo, mucho antes de 10 años hay personas que le ha sucedido esto. Y es cuando decimos, bueno, ya este niño, esta niña, ya puede llegar a quedar, la niña puede llegar a quedar embarazada, el niño ya puede engendrar también hijos, pero no es el tiempo todavía para que ellos los hagan, porque ellos deben seguir un proceso para poder llegar a tener responsabilidad, es decir, madurar ya en la otra manera, en lo emocional. Miramos entonces en la parte de esa madurez emocional que se necesita también en el ser humano, ¿sabe? Y como unos rasgos distintos a los de la madurez biológica, esta no tiene edad. Esta no va, que decimos nosotros, sabes que a los 15 años comienza la persona a pensar mejor, la persona a hablar, a meditar mucho mejor. No, esta no tiene ningún un tiempo donde podamos decir a esta edad ya comienzan allí la persona a mostrar madurez. Sin embargo, a diferencia de esta que no tiene edad, sabe, para manifestarse, sino que depende de cada persona. Esta depende de cada persona, ya que está influenciada por el contexto familiar donde creció, social, económico y psicológico, y aún otras muchas cosas. Esa también depende allí para que la persona pueda tener, pueda madurar emocionalmente, cómo afrontó todas esas situaciones. Porque hay personas que han afrontado la misma situación y unos maduraron, superaron, supieron cómo sortear esa parte, y otras que se quedaron allí
no maduraron. En un adulto física y emocionalmente sano, se espera que la madurez se exprese en términos de un compromiso real para hacerse cargo de la propia vida. También en la prueba en práctica de valores como la responsabilidad, el compromiso, la lealtad, la empatía, la solidaridad y la coherencia entre el pensamiento y la acción, que le permiten encarar los retos de la vida de manera saludable. Esa es una manera como nosotros podríamos ver a un adulto que emocionalmente ha tenido una madurez. Y miremos ahora lo que es la madurez en sí, como persona, mirando lo que es sus rasgos físicos, su cuerpo. Se considera que el ser humano ha llegado a la madurez en un ciclo vital cuando se encuentra entre hay unos que dicen 30, 35, hasta los 60, 65, que es donde llega la persona y ya está ese proceso de madurez en él. Y en esta etapa el cuerpo comienza a experimentar cambios que son la antesala a la fase de la vejez. O sea, estamos en la madurez, ahora unos cambios que es la antesala a lo que es la vejez. ¿Y como qué cosas? Como el aumento de peso, el metabolismo comienza a volverse más lento, envejecimiento de órganos internos, pérdida de masa ósea, salen arruguitas, canas, se va cayendo el pelo y cosas así por el estilo, lo vamos viendo nosotros. En la mujer, miramos que la mujer ya comienza a dejar de menstruar. Cuando comienza a dejar de menstruar, decimos ya está en una etapa madura, avanzada. Y en el hombre también llega el momento de la andropausia. Y decimos ya sus órganos reproductores ya no funcionan. ¿Sabes? Hemos escuchado nosotros en personas que vemos adultas y hemos escuchado frases, no sé si tú lo habrás escuchado, esas frases como mira cómo actúa como un niño. Vemos frases que dice, oye, pero tú dejas a mal, me dejas en mal, tu apariencia queda mal en público por tu manera de actuar, porque actúas de una manera como si ni pensaras. ¿Sabes? Te veo todavía como una persona inmadura por lo que haces, por lo que dices, por lo que piensas. Hemos escuchado esto de muchas personas. ¿Y cómo nosotros podemos llegar como personas a lograr entonces un buen proceso de madurez? Y vamos a hablar de esa madurez espiritual, que obvio va a ir ligada con la madurez emocional. Yo quiero que tú me sigas en Juan 3, del 1 al 10, y miramos qué es lo primero que nosotros necesitamos. Venimos en un proceso donde no conocemos la palabra, venimos en un proceso donde no sabemos lo que Dios habla acerca de nosotros, de nuestro comportamiento, cómo debe ser. Y por ese desconocimiento, a veces, nosotros seguimos creciendo y envejeciendo, pero como un niño. Y lo primero que necesitamos es nacer. Es decir, un cambio en nuestras vidas debe haber. Un cambio que cuando la gente nos vea, diga, este no es el mismo que yo conocí. Es que él era un niño. Este es ahora una persona adulta, madura. Este es una persona que
piensa. Esta es una persona que se le puede pedir un consejo. Esta es una persona a la cual yo puedo entablar una buena conversación, pedirle conceptos de algo. Y dice aquí en la palabra, en Juan, el libro de Juan, capítulo 3, voy a leerle del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre que conocía la palabra de Dios. Era un hombre adulto. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él viene de noche a escondidas para que nadie lo vea, porque se iba a acercar a el Hijo de Dios. Pero él dice, he venido, y sabemos, cuando dice sabemos, es decir, todos los demás compañeros de él sabían que él había venido de parte de Dios, pero no como el Hijo de Dios, o sino como un maestro. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, le está diciendo, ¿sabes qué? Debes cambiar el concepto que tiene, debes renovar tu mente para que puedas entender las cosas que estás viendo hoy día. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No pudo entender porque el Señor le estaba hablando en lo espiritual y él lo estaba viendo en lo natural, y lo espiritual con lo natural no llegan a entenderse. El Señor Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con E grande, del Espíritu Santo, espíritu es, espíritu del hombre es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando nosotros no hemos madurado, estamos en lo natural, porque estamos hablando aquí del hombre espiritual o de esa madurez espiritual a la que debemos llegar a nosotros, que si llegamos a ella nos va a afectar por ende, porque va ligado en la parte natural. Un hombre inmaduro naturalmente no puede llegar a ser un maduro espiritualmente, porque tiene que haber un cambio. Estos dos no se pueden ligar. Y es aquí, en esta etapa, donde, o esta es la parte donde el Señor nos insta a nosotros a comenzar nosotros ese desarrollo basado en la palabra, para que podamos ir creciendo conforme a las etapas, y en cada etapa poder nosotros sacar el mejor provecho para cuando lleguemos a la madurez. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el poder de Dios por medio del cual nuestra vida puede ser transformada. Es a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros
podemos ser transformados. Y el Espíritu Santo de Dios no puede venir y morar en una persona que no ha creído en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el boleto para que el Espíritu Santo entre en la persona. La puerta, mejor dicho, es la puerta para que el Espíritu Santo entre en la persona. Y el Espíritu Santo es ese instrumento que Dios va a usar para mostrarte a ti cómo estás. Es ese que va a ser una imagen de ti, va a ser una resonancia, no magnética, sino resonancia espiritual, para ver cómo estás tú y decir, esta área está así, este otro está así, y hay que ir corrigiendo, y entonces te irá guiando cómo corregir. El apóstol Pablo nos exhorta a que en Efesios 4:15 dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. O sea, debemos seguir la verdad, porque ¿quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad, y la palabra es verdad. Dice que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y en 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Los pensamientos y el corazón van ligados. Estos deben ir allí en unidad, deben crecer en unidad, deben dejar ese proceso de maduración. También nos dice Juan, el apóstol Juan en la primera carta de Juan 3:9, dice que ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene la vida que Dios le ha dado y no puede pecar porque es hijo de Dios. Esta es en otra versión. Dice, te la voy a buscar en la versión Reina Valera. Primera carta de Juan 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que ha nacido de nuevo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, esta parte nos las enseñan los apóstoles en las Escrituras, y nosotros sabemos que mientras estamos aquí en este sistema, mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos nosotros una lucha. ¿Para qué? Para no pecar. Pero cuando caigamos, nosotros debemos levantarnos, y nos vamos a levantar ¿cómo? A través de la llenura de la palabra de Dios y a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos va a fortalecer a nosotros para levantarnos, que es lo que nos va a guiar para corregir aquello que está en nosotros equivocado, que está malo. ¿Cómo vamos nosotros a saber si vamos creciendo, si vamos madurando? ¿Sabes? En la Biblia nos enseña que cuando nosotros nacemos de nuevo, como aquí el Señor le está diciendo a Nicodemo, nacemos de nuevo, necesitamos entonces ir en un proceso conforme a la palabra. ¿Y para qué? Para ir creciendo conforme a lo que Él dice. Entonces, en ese proceso, como el niño, ¿sabe? El niño cuando nace depende totalmente de su madre, sobre todo. Aunque es de los padres, el padre provee, pero la madre lo está amamantando. La madre es la que lo protege ahí con sus brazos. La madre es la que lo acaricia. Comienza a darle ahí sentido de identidad, de pertenencia. Hijo, soy tu madre. Hijo, esto que está aquí es tuyo. Y así el niño comienza a experimentar algo
que no lo había sentido cuando estaba en el vientre. Y a medida que va creciendo, el niño entra entonces al jardín, y entra al jardín y comienzan a enseñarle las primeras letras. Después de allí lo comienzan ya a cómo deletrear. Después de eso pasa a la primaria. Entonces ya allí lo van enseñando a sumar, a restar. Le van enseñando la ortografía y le van enseñando muchas otras cosas hasta cuando llega a la secundaria y después pasa a la universidad. Es un proceso que lleva, porque nadie puede llegar a ser un profesional si antes no se ha preparado. Entonces miramos nosotros cómo va ese proceso. Así que el cristiano debe crecer y madurar espiritualmente como el bebé crece hasta llegar a ser un adulto. Igualmente en nosotros. Y vamos a mirar entonces si nos quedamos de niño o somos adultos. En la palabra de Dios vamos a encontrar nosotros una vasta cantidad de referencias acerca de las cualidades y características de una persona espiritual. Vamos a encontrar muchas de ellas allí. Por ejemplo, miramos nosotros cómo el Señor habla en el primer libro de Samuel. Dice el primer libro de Samuel, el capítulo 2, versículo 11, parte B. Dice que y el niño, está hablando de Samuel, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño ministraba, desde niño comenzó Samuel a ministrar a el Señor, es decir, quizás con adoraciones. Ahí vemos niños en Adulam que están ministrando al Señor. Se les está enseñando frases, se les está enseñando oraciones, se les está enseñando parte de la palabra, historia acorde a su edad. Y ellos también, cuando escuchan adoraciones, canciones, ellos se levantan y adoran. Niños que le dicen al papá o le dicen a la mamá, no, eso no gusta a papá Dios. No hagas eso porque se va a enojar con nosotros. No, tú tienes que hacer esto porque papá Dios debe estar contento con nosotros. Y si Él está contento con nosotros, en casa habrá paz. Entonces, vemos así también Samuel, dice que ministraba delante del sacerdote desde pequeño. Y dice también en este mismo libro, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21, también en la parte B, dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Iba creciendo, va creciendo delante de Dios, es decir, iba alimentándose de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos a algo ya diferente. Encontramos que hablan del Señor Jesús. En Lucas 1, versículo 80, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Perdón, este es Juan el Bautista. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este niño, que Juan el Bautista, tenía una misión que cumplir, como tú y yo tenemos que cumplir una misión. Y él creció también fortaleciéndose en la palabra de Dios. Y estuvo en lugares desérticos, como tú y yo a veces llegamos a lugares desiertos para ser nosotros allí enseñados, para aprender dependencia de Dios. Dice en Lucas, este sí es del Señor Jesús, dice en Lucas 2:40, dice que el niño, los padres lo llevaron a Jerusalén, a Jesús, ya tenía como edad de 12 años, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y dice en el versículo 46, resulta que los padres fueron
a celebrar las fiestas anuales y ellos se regresaron, pero pensaron que el Señor Jesús, estando niño, todavía 12 años aproximadamente, dicen los estudiosos, ellos se regresaron, pensaron que el Señor Jesús venía con alguna familia, venía algo así, y ellos iban hablando, pero se dieron cuenta después que Él no venía y tuvieron que regresarse. Y dice que, y aconteció que 3 días después que lo habían perdido, 3 días después le hallaron, ¿dónde? Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores. Imagínense, el Señor Jesús de niño, sentado ¿dónde? Con los doctores, o sea, a un nivel alto. Dice, con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Es decir, estaba interesado, estaba escuchando, porque estaba en su humanidad, se estaba fortaleciendo. Dice, y todos los que le oían, todas esas preguntas y de lo que hacía él, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Vemos aquí un niño que a esa edad tiene un grado de madurez. Porque nosotros podemos decir, este es un niño centrado, este es un niño maduro, pero cuando hablamos así es con respecto a su edad. Cuando le vieron, sus padres se sorprendieron de lo que estaban viendo. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando tú y yo andamos en los negocios de nuestros padres, de nuestro padre, ¿sabes qué va a suceder? Nuestro Padre nos va a guiar, nos va a dar sabiduría, nos va a dar conocimiento, nos va a dar ciencia, nos va a dar esos dones que necesitamos y con esos dones vamos a ser unos cristianos maduros en la palabra, maduros para actuar, maduros para pensar, maduros para hablar. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sabes qué? La madurez cristiana debe ir cultivando día a día a través de prácticas, experiencias, esa madurez, ir aplicando la palabra, ir pensando como Dios dice que debemos nosotros pensar, actuar como Dios dice que nosotros debemos actuar. Entonces, entendiendo que crecer demanda un esfuerzo. Crecer no es solamente yo quiero crecer, eso demanda un esfuerzo porque yo debo saber cómo resolver cada situación que viene a mi vida. Todo lo que está alrededor, que me está influenciando, no debe afectarme como eso quiere, o sino como Dios quiere. Y soy yo quien debo afectar a mi entorno, no mi entorno a mí. Todo esto también no solamente esfuerzo, sino conlleva responsabilidades. Debo ir y ser ese hombre, ese cristiano, ese creyente. Voy a hablar de creyente, el que cree a la palabra y la está haciendo. Pero también nos concede beneficios y privilegios que los niños nunca podrán disfrutar. Eso nos lo concede a nosotros como adultos. Por eso es mejor crecer y no que nos quedemos siempre en el estado de niños. Porque nos vamos a perder de los beneficios que Dios tiene para nosotros. ¿Tú quieres disfrutar de esos beneficios? Entonces, déjate guiar por el Señor. Afronta las situaciones guiado por el Señor. Así como el Señor Jesús en el desierto, ese lleno del Espíritu Santo, pudo soportar todo tipo de tentación. Tú y yo necesitamos de la llenura del Espíritu Santo para poder enfrentar todo tipo de situación que venga a nuestras vidas.
van a venir siempre, y lo hemos dicho, y creo que todos los domingos lo hablamos en AM, creo que lo decimos todos los días, porque el Señor Jesús lo dijo y lo estamos experimentando. ¿Y cuál es? Que dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero dijo el Señor, confiad, yo he vencido el mundo. Y cuando nosotros vamos a confiar en el Señor, cuando estemos llenos del Espíritu Santo y comencemos nosotros a ejercitar cada fruto del Espíritu Santo. Y miramos en los frutos del Espíritu Santo el amor. Dice, ¿cuáles son los frutos? El amor, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el gozo. Todo eso, dice el Señor, llenos nosotros del Espíritu Santo, podemos experimentarlo. Entonces, un cristiano maduro va a mostrar esos frutos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo decir que soy un cristiano maduro cuando es incoherente lo que yo estoy haciendo con respecto a lo que estoy enseñando o con respecto a lo que yo estoy creyendo. Yo creo, pero mi actuar debe ser coherente con lo que estoy creyendo, con lo que estoy pensando y con lo que estoy haciendo. Entonces vemos muchos creyentes que quieren seguir al Señor Jesús, pero no están dispuestos a sacrificar esa parte natural, esa parte carnal, para decirle, Señor, ahora yo quiero ser más como tú, porque sé que los beneficios que van a venir para mi vida son mucho mejores si yo me quedo aquí en lo natural, si me quedo como niño, actuando, pensando como niño. Miremos algunas de esos aspectos de un creyente maduro. Vamos a hablar del creyente maduro, ¿cómo sería? Y yo quiero que tú allá en casa también te identifiques, así como yo también me iba identificando con esta parte y donde veo aquí necesito madurar en esta parte. Necesito mejorar porque yo quiero agradar a Dios. Y te voy a hablar de varias situaciones o varias características aquí de un creyente maduro. El creyente maduro saca provecho a las dificultades. Es justamente bajo presión en la vida que uno demuestra su madurez. ¿Sabes? Es allí cuando viene esa situación que tú no te esperabas, pero tú decías, vivo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gracias a Dios porque estoy bien, gracias a Dios porque sigo avanzando, gracias a Dios porque ya nada me estremece. Y vino la situación, vino el problema, vino aquello inesperado. Y entonces el cristiano o el creyente maduro llega y dice, wow, otro problema más. Se acuerda de lo que dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, otra aflicción más, pero yo sé que tengo uno que es poderoso, que ya venció, y ese me va a guiar a través de su Espíritu Santo para yo salir adelante. ¿Sabes? No sale a gritar, no sale a jalarse los pelos. Este creyente no comienza a comportarse como niño. Cuando dice, pero mira que no, eso está, ni le hable, no oye, ni entiende, no ve nada, no razona nada. Como esos niños cuando, bueno, ya no voy a decir cuando le quitas el tetero o le quitas el chupo. Es el niño cuando le quitas el celular, que llama a mí para que esté entretenido, ya no le da el chupo, sino le da el celular, le da la tablet. Y se la quita
y le arma un alboroto, que cállate, mira, y grita y eso, mira que... No, hay que darle, porque el niño quiere ese juguete. Igual así, viene la situación y este no razona nada, porque yo quiero volver al estado en que estaba. Santiago agrega que debemos sentirnos muy felices cuando pasemos por toda clase de dificultades. El creyente maduro, ¿sabe? Teme a Dios. El creyente maduro teme a Dios. Es que fue, a veces de eso lo dice el inmaduro, es que fue que el diablo me tentó. Es que fue que yo estaba allí y me presionaron. Yo no quise hacerlo, pero las circunstancias se valieron de esto y yo cedí. El creyente maduro, ¿sabe? Dice, yo no voy a sucumbir ante esta tentación porque hay unos ojos, primero, que me están viendo. No hay lugar donde yo me pueda esconder. Sus ojos nunca duermen, nunca se cierran, dice la palabra. Y el cristiano maduro, el creyente maduro, entonces se acuerda de todo esto. Y también dice, si mi Dios me tiene bien, yo vivo en paz, ya no vivo agobiado o vivo agobiada, yo vivo tranquilo. ¿Por qué yo voy a ceder ante esto? ¿Sabe? El cristiano maduro no va a buscar ningún tipo de excusa. El cristiano maduro lo que va a hacer es que va a enfrentar y va a decirle a esa situación, a esa tentación, ¿sabes? Me voy de aquí. Si vienen pensamientos, arranco todos estos pensamientos y los llevo cautivos a la obediencia de Cristo. Y se mantiene firme. El creyente maduro refrena su lengua. Todos cometemos muchas faltas, ¿verdad? Y sobre todo al hablar. ¿Quién es entonces esa persona madura? En Santiago 3:2 nos habla de la lengua, ¿verdad? El poder que hay en la lengua. Y dice que solo el maduro es el único que puede refrenar su lengua. Es el único que cierra, porque sabe que en el callar hay sabiduría. Lo dice la palabra de Dios. En el callar hay sabiduría. Entonces Santiago 3:2 habla de la lengua. E igual en Proverbios 3:31. Proverbios 3:31. Lo voy a leer. Dice, perdón, Proverbios 10:31. Proverbios 10, versículo 31. Dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Producirá sabiduría. O sea, por tu boca lo que debe salir son palabras de sabiduría. Entonces el maduro, lo que cuando abra su boca, aunque pueda manifestar su inconformismo, no va a decir palabras para destrucción, no va a ofender, sino que se va a mantener y va a ser coherente con las creencias que él tiene. Él dice, yo soy luz.
Y yo debo alumbrar a los demás. Lo dice la palabra, nos lo dijo el Señor Jesús. Ustedes son la luz del mundo, como yo soy también la luz del mundo. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y nosotros debemos reflejar esa luz de Cristo con nuestro actuar. El creyente maduro evita las contiendas. ¿Sabes por qué hay tantas guerras, pleitos entre nosotros? Porque no sabemos dominar nuestro egoísmo y maldad. Es que esa es la manera mía de ser, argumenta. Que yo soy así. Y yo tengo que decir las cosas tal cual como son. Pues eras así. Ahora eres una nueva persona. Has nacido de nuevo. Ahora debemos ser conforme dice la palabra que debemos ser. Si dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros debemos parecernos mucho más a Cristo Jesús. Cristo Jesús no vivía en contiendas. Cristo Jesús no andaba peleando con todo el mundo. Él evitaba. Y cuando hablaba, hablaba con sabiduría. El cristiano o el creyente maduro acepta sus errores para bien de sí mismo. Muchos no aceptamos que nos digan nuestros errores. Es más, a nadie le gusta. Pero ahora en Cristo Jesús, así no nos guste, debemos aceptar lo que la gente diga. Primero, yo escucho y debo meditar en lo que me han dicho. Debo ir a la presencia de Dios, porque no es que todo lo que me digan yo lo voy a aceptar. Yo escucho, después voy y medito, pero no me pongo de una vez a la defensiva. Okay, están diciendo que yo soy un tal por cual. Listo, voy a ver por qué la gente. Pero si ya muchos te han dicho, oye, pero tú eres un peleonero, y por allá tú eres una peleonera, y yo no soy ningún peleonero, no soy ninguna peleonera. Resulta que ya son muchas o varias las personas que te lo están diciendo. Eres un mal pensado, eres una mal pensada. Entonces, allí yo debo decir, ¿por qué me dicen eso? ¿Y qué es lo que yo pienso? Siempre voy más allá de y voy juzgando de una vez. Yo debo entonces decir, Señor Padre, acepto mis errores. Cuando alguien me confronte y estoy acorralado y sé que es verdad, no debo defenderme, sino humillarme y decir si es cierto. Sabes, en la Biblia encontramos nosotros cuando el profeta Natán fue y confrontó a David acerca de el pecado, ese gran error que había cometido y que iba a afectar a todo Israel. Era la puerta para que allí entrara la ira de Dios y entonces trajera unas consecuencias funestas. David, Natán, el profeta, confronta a David. ¿Y David qué hizo? David dijo, sí, he pecado. Nosotros encontramos el Salmo 51, y en el Salmo 51, allí está David orando al Señor y pidiéndole que lo perdone por ese pecado, por ese error tan grande que hizo. Y le dijo, ten piedad, le dice en el capítulo 51, Salmo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra todas estas rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Le dijo el
el rey David al Señor después que fue confrontado. Él no fue a defenderse. Mira lo que dice la gente. Ahora porque nada más hice esto, ya el otro. Si todo el mundo lo hace. Veo mucha gente que lo hace y no le dicen nada. ¿Por qué contra mí? ¿Sabes? El creyente maduro acepta. El creyente maduro no se basa o no se escuda en que los demás lo hacen. Es que ahí está prohibido dar la vuelta. Yo creo que todo el mundo lo hace y no pasa nada. Y sabes, a veces el Señor dice, ok, dale la vueltecita. Y cuando da la vueltecita, ¿y de dónde salió? El Señor te lo envió para que madures. Una multica madura. Las multas maduran. Dígamelo a mí. Que buena multa que lleve también. Y eso hace madurar. ¿Por qué? Porque le toca al creyente algo que el creyente le duele. O a cualquier persona, no al creyente, a cualquier persona le duele. Y es el bolsillo. Pero nos sirve para corregir. El creyente maduro no juzga ni se aparta de Dios por una enfermedad o por el fallecimiento de un ser querido. ¿Sabes? Podemos ver cómo personas se resienten contra Dios cuando ha venido algún tipo de enfermedad o cuando han orado, han hecho ayuno, han hecho oraciones y no resultó lo que ellos esperaban. Vemos nosotros en la palabra cómo David fue al Señor a implorar por su hijo. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 16 al 18 y versículo 20. David implora al Señor porque su hijo cayó de una enfermedad grave. Y, ¿sabes? Entró en ayuno, oración, vigilias, para buscar que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Es decir, él quería que el Señor lo sanara. Él hizo todo. Pero nosotros hemos aprendido que así como el Señor Jesús en Getsemaní dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya, cuando iba a ser aprehendido para llevarlo y crucificarlo, él dijo, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Hemos aprendido que no es la voluntad de nosotros, es la voluntad de Dios. Y dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16, dice que David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Así duró 7 días, pero dice aquí el versículo 18, y al séptimo día murió el niño. Murió el niño. Y dice en el versículo 20, dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Cuando a él le preguntaron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él
mas él no volverá a mí. Es decir, yo iré a él el día que muera, el día que parta, estando en los caminos de Dios, voy a encontrarme con él. Pero yo no puedo hacerlo, que él vuelva a mí. El creyente maduro, en medio de la escasez económica, confía que Dios le guiará y le proveerá para llevar el sustento a su casa. ¿Sabes? Cuando viene esa escasez, el creyente maduro busca de Dios dirección. El creyente maduro dice: Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres, Señor, el que me ha dado dones, talentos, Señor. ¿Qué otra cosa hay en mí que yo pueda hacer? Porque en medio de la escasez, ¿sabes qué hace el Señor? El Señor en ti hace que florezca un don que tú ni siquiera sabías que estaba allí. Y comienzas a hacer algo que a ti nunca se te había ocurrido. Y con eso comienzas a sustentar a tu familia. Pero el creyente inmaduro va enseguida y piensa es que hay para empeñar. Mi amor, quitémonos los anillos y vayamos y empeñemos los anillos de matrimonio, sabiendo que es una alianza que hiciste con Dios, con esos anillos, y que eso te va a llevar a una maldición económica. Y vas a abrir puertas a tu casa para que vengan otras cosas. Y entonces van y lo empeñan. Otros, ¿sabes qué? Van donde el prestamista. Y yo presto, así sea el 20, lo que sea, pero necesito salir de esto. Y podrá resolver el caso o tu situación momentáneamente. Pero más adelante viene la primera cuota que tienes que pagar. Y ahí entonces viene el mamá mía. Entonces vas a perder más de lo que era si confío en Dios, espero en Dios, actúo, porque no me quedo allí sentado, actúo. ¿Qué hago? Te pones a hacer alguna otra cosa y ¿sabes qué? Dice: Señor, esto estaba guardado en ti, con esto te vas a sustentar. Y lo podemos ver también nosotros en el segundo libro de los Reyes, en el versículo 4-7, cuando vino la mujer viuda, vino a Eliseo y le dijo: ¿sabes qué? Mi esposo, que también era profeta y estaba aquí contigo, ha muerto y han venido los acreedores para llevarse a mis hijos porque él estaba debiendo plata. Entonces dime por favor, ¿qué hago? Ayúdame en esto. Y él le dijo: ¿qué tienes, mujer? Y ella le dijo: tengo solamente una vasija en casa con un poquitico de aceite. Anda y busca muchas vasijas, muchas, no pocas, muchas, y enciérrate tú con tus hijos en tu casa y comienza allí a llenar de ese poquito que tiene, comienza a llenar las otras. Y así lo hicieron y llenaron todo hasta cuando se acabaron y no había más ya por el vecindario. Y entonces ya fue donde el profeta y le dijo al profeta: ¿sabes qué? Mira lo que sucedió. Y le contó todo. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Sabes? Dios va a hacer algo sobrenatural si tú confías en Él, si tú vas a la presencia de Dios, si tú tienes la plena confianza que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él hace como le da la gana, Él da órdenes para que, ¿sabes qué? Te bendigan a ti. Penúltimo punto. El creyente maduro perdona aunque le cueste. El creyente maduro perdona aunque le cueste. Muchas personas han dejado de gozar su vida. Se han hasta enfermado porque no han querido perdonar. Porque lo que me hicieron, eso no tiene nombre. Yo hago todo lo que quieran, pero menos eso. El creyente maduro se acuerda lo que dice el Señor Jesús. Se acuerda de las palabras de Él en la cruz cuando dijo: Señor, Padre, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El creyente maduro, ¿sabes qué hace también? El creyente maduro se acuerda de las palabras porque dice que nosotros debemos meditar en la palabra de Dios. El creyente maduro se acuerda de lo que el Señor dijo después que enseñó
la famosa oración que todos conocemos del Padre Nuestro, porque la hemos hecho alguna vez. Aparte que dijo, perdona nuestras ofensas y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice en otra, perdona nuestras ofensas también. Y el Señor le habla en el versículo 14 y 15 de Mateo 6, versículo 14 y 15, está hablando el Señor Jesús, está hablando a sus discípulos, como te está hablando a ti y me está hablando a mí en el día de hoy, porque esta es su palabra. Su palabra dice que nunca pasará, su palabra permanecerá. Tierra y cielo pasará, mas su palabra permanecerá. Y dice el versículo 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú quieres obtener el perdón de Dios, ya Él te perdonó y Él te dijo, ya yo te perdoné y ya yo hice esto, ahora te toca a ti perdonar. No sea como el pasaje que habla el Señor de aquel que debía mucho y pidió misericordia al que le debía, y era muchísimo, que una cantidad que no se podía ni siquiera pagar, y le perdonó. Pero cuando salió de la presencia de esta persona, encontró a uno que le debía algo que mínimo, y lo tomó por el cuello y le dijo, págame. Y él le dijo, no tengo el momento esa plata, yo te lo pago luego. No, me tienes que pagar ahora. Y lo cogió y lo echó en la cárcel. El Señor dice, ¿por qué? Si le fue perdonada tanto, ¿por qué no hizo también con ese lo mismo? Igual, si el Señor nos ha perdonado a nosotros mucho, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que también nos han ofendido? Entonces el creyente maduro, ¿sabe? Se acuerda de todo esto y dice, yo quiero agradar a mi Dios y yo voy a perdonar. Me cuesta, pero ¿sabes qué? El Señor después va a hacer una sanidad en tu corazón. Y tú vas a vivir feliz y vas a decir, wow, ya puedo ver a esa persona, ya puedo estar hasta en una reunión y esa persona llega y hola, hola y todo. Pero ya no me afecta la parte emocional. Ya yo estoy bien. Y decirle, gracias Señor, porque me enseñaste a perdonar. Y por último, el creyente maduro busca a Dios por lo que Él es y no por lo que le puede dar. El creyente maduro siempre va a donde el Señor, ¿sabe a qué? A decirle, gracias por este día, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque me rescataste de esa vida perdida en que andaba. Gracias Señor porque has hecho sanidad en mi corazón. Gracias Señor porque has restaurado mi hogar. Gracias Señor porque has restaurado mi economía. Gracias Señor porque me has dado sanidad. Gracias Señor porque en mi casa se vive un buen ambiente. Gracias Señor porque podemos dormir en paz. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre Santo. No sabré cómo agradecerte todo esto. Ese es el cristiano maduro, el creyente maduro, va a agradecerle a Dios por quien Él es. Pero hay creyentes que solamente van a pedirle, Señor necesito, Señor, y dan órdenes al Señor. Yo necesito esto y lo necesito para mañana, así que tú verás cómo hace. Tú puedes hacerlo, así que tú verás cómo hace, yo lo espero aquí. No, el Señor dice, esto no funciona así, hijo, hija. Estás acostumbrado así. Eres un niño todavía. Y pides como niño. Pides un chupetín porque quieres un chupetín, no más. No porque ni tengas hambre ni nada, sino porque quieres. Lo pides y después lo tiras. ¿Sabes que la madurez no solamente viene de la mano de la edad, ni de los logros y estudios? Pues hay muchas personas que tienen todo esto. Tienen hasta el conocimiento de la palabra, como vimos ahí en Nicodemo.
no pudo entender lo espiritual. Entonces, no viene por lo que tú conozcas, no viene por los logros que has tenido. La madurez viene porque estás llena del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, como estabas llena también de la palabra, ¿sabes? La materia prima del Espíritu Santo de Dios es la palabra de Dios. Y es cuando así va a ser en ti. Yo espero, mis hermanos, mi hermana, que el Señor te haya hablado a ti, así como me habló a mí, sobre este proceso, y tú te animes a estudiar la palabra, te animes a ser un discipulado, te animes a ir a la escuela bíblica, te animes a investigar, a hacer tu devocional diario. Te anime, porque es allí donde vas a ir conociendo lo que Dios quiere de ti. Es allí donde vas a ser confrontado de la palabra y sobre todo aceptar lo que Dios tiene. A creer que hay un ser superior, hay un ser que te ama, hay un ser que desea lo mejor para ti. Y eso es lo que Dios quiere. Yo te bendigo en esta tarde, en esta mañana. Y le pido al Señor que en ti haya esa madurez, que vayas creciendo poco a poco. Vamos a orar. Padre, Dios de la gloria, Rey amado, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias, mi Dios Señor, por esta palabra. Te doy gracias, mi Señor, porque hoy nos estás enseñando a nosotros, bendito Rey, que la edad no es la que trae en sí una madurez. Traerá una madurez, Señor, en lo físico, bendito Rey. Pero tú anhelas, tú deseas, mi Dios, que nosotros estemos en una madurez emocional y espiritual para poder servir en el reino de los cielos, para poder continuar la obra que tú iniciaste, bendito Rey, para nosotros poder ser esos portadores de la palabra tuya, para poder ser los portadores de esa luz divina, ser el reflejo, mi Dios, de tu luz divina, para que nosotros, bendito Rey, podamos dar el buen consejo a aquel necesitado, para que nosotros, mi Dios Padre, podamos abrazar a aquel que necesita de ese abrazo, Señor, y pueda sentir que eres tú quien lo abraza, para poderle dar palabras de ánimo, bendito Rey, en medio de una dificultad, en medio de una aflicción, en medio de una tristeza, bendito Rey. Yo te doy gracias, mi Dios, por la congregación. Te doy gracias, Señor, por Adulam, lugar de refugio y restauración. Te doy gracias, mi Dios, Señor, por todos aquellos que cada mañana, de lunes a viernes, se conectan a partir de las 6:30 de la mañana en amor matutino para venir y adorar, para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre. Y también, mi Dios, Padre, para escuchar de ti una porción de la palabra, porque necesitamos de ese alimento espiritual para mantenernos fortalecidos, que así como en lo natural necesitamos el alimento sólido, también necesitamos también el alimento espiritual, bendito Rey, para mantenernos firmes, para cuando vengan esas situaciones, no salir, Señor, y actuar como niño, sino actuar como esos adultos espirituales. Que la gente no diga, pero si míralo allí, este es el que predicaba, este es el que decía, mantente firme, y mira lo que está haciendo, está huyendo ahora. Sino que digan, wow, me da confianza, me inspira, y quiero ser así como nosotros decimos del Señor Jesús, quiero ser como tú. Pero sabemos, mi Dios, que debemos padecer. Sabemos, mi Dios, que debemos esforzarnos. Sabemos, mi Dios, que debemos nosotros renunciar a muchas cosas del mundo, bendito Rey. Gracias, amado Padre.
Gracias, bendito Rey. Te bendigo, mi hermano, mi hermana. Tú que estás allí, di al Señor: Señor Jesús, perdóname por las veces que he actuado locamente. Perdóname las veces que yo, Señor, he actuado como niño, como niña. Perdóname las veces, mi Dios, Señor, que hablo de ti, Señor, que aún en las redes pongo palabra tuya, pero por detrás, Señor, soy una niñita, soy un niñito. Por detrás hago todo lo contrario, mi Dios, Señor. Perdona, Señor, porque aún en mí no he interiorizado que tus ojos están viéndome, tus oídos están escuchando cada palabra que sale de mi boca. Que te entristeces, mi Dios, Señor, cuando ves ese actuar mío. Perdóname, Señor. Yo quiero, Señor, fortalecerme. Quiero cambiar, dile, quiero cambiar. Quiero ser diferente. Quiero actuar, Señor, como tú hubieras actuado. O como a ti te agradaría que yo hubiera actuado. Quiero hacer las cosas de aquí en adelante, Señor, porque no voy a agradar a las personas. No me interesa lo que piensen, lo que digan, Señor. Sino me interesa lo que tú piensas, Señor, de mí. Y que tú puedas decir de mí, así como dijiste de David, un corazón. Este varón tiene un corazón conforme al mío. Que tú puedas decir, yo estoy contigo, hijo, hija. Que tú puedas decir, no temas, no desmayes. Yo soy quien te doy las fuerzas. Yo soy quien te levanto. Yo soy quien peleo por ti. Yo te defiendo. Que pueda tener eso dentro de mí. Dile allí que pueda tener eso dentro de mí. Pueda creerlo, Señor, y caminar conforme a esto para poder ver entonces manifestada cada una de tus promesas. Perdóname, Señor, cuando como niño o niña he estado reclamando tus promesas, mi Dios, y yo he estado actuando como niño o niña. Reclamo tus promesas y te digo, y aquí dice tu palabra, y tú me tienes que cumplir, porque tú no eres Dios que miente, tú no eres Dios que te arrepiente. Si tú lo has dicho, tú lo haces. Y reclamo y digo, ¿y por qué? Pero estoy actuando como niño, como niña. No he madurado. Cuando tú me has dicho, esfuérzate, sé valiente, no se aparte de ti este libro de la vida, este libro que te he dado, para que entonces te vaya bien en todo lo que hagas, tengas salud. Dile, perdóname, Señor, las veces que como hijo estoy reclamando promesas, pero no he honrado a mis padres. Y te reclamo a ti y te digo, yo soy hijo tuyo, soy hija tuya, y estoy reclamando esta promesa porque lo dice en la palabra, pero me olvido lo que tú dices acerca de la honra hacia mis padres. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre Santo. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis amados, le doy gracias al Señor por ustedes estar allí, por acompañarnos, y de corazón le digo que esta palabra haga rema, haga efecto en nuestros corazones, porque es para bien que nosotros podamos de aquí en adelante decir, en mí van a haber un cambio, en mí van a ver ese nuevo nacimiento, en mí van a ver una persona totalmente diferente. Que si en mí me conocían un iracundo, ahora soy un apacible. Si me conocían como una persona vulgar, mal hablada, ahora me van a conocer con unas palabras conforme a la del Señor, palabras de vida, palabras de sanidad, palabras que van a restaurar. Que si era un mal pensado, una mal pensada, ahora van a ver que tengo los pensamientos de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que la presencia del Señor esté con ustedes, que donde ustedes vayan, la
presencia de Dios esté con ustedes, que Él los guarde de esta pandemia, que Él guarde la economía, que Él envíe también provisión a sus casas, que se mantengan ustedes firmes, que Él diga, ¿sabes qué? Hijo, hija, estás haciendo las cosas bien. Es que yo no puedo ir en contra de mi palabra. Yo tengo muchas promesas para ti, quiero dártelas, pero tú no estás haciendo lo correcto. No puedo ir en contra de mi palabra. Que ahora puedes decir, ¿sabes cuánto me alegro? Porque todo eso que está allí es tuyo, no tiene otro nombre, tiene tu nombre allí y está girado a tu nombre. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey, te alabo y te bendigo. Nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo. Dios les bendiga, y el lunes mañana a las 6:30 estaremos en Amor Matutino. Bendiciones.